Amén. Amén, hermanos. Entonces, es una alegría, como estábamos diciendo recién, que podamos todos juntos una vez más conectarnos por este medio. Agradecemos al Señor por la posibilidad que Él nos da de poder tener estos medios donde la iglesia puede perseverar en las reuniones y podemos seguir recibiendo la palabra de Dios. Hermanos amados, en esta oportunidad vamos a, como decíamos, estoy muy contento porque vamos a culminar esta serie de estudios acerca de los dones que hemos comenzado y es algo muy bueno que podamos dar término a lo que comenzamos, sobre todo si se trata de los asuntos del Señor. Pero antes, hermanos, de comenzar nuestro estudio de esta noche para dar término a este estudio, yo voy a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Él sea el que nos esté hablando, que Él sea el que esté preparando nuestros corazones para recibir su palabra y que pueda ser efectiva para cada uno de nosotros y para el propósito de Dios, la economía de Dios, que es la edificación de su casa. Amado Padre, en esta noche, una vez más, queremos honrar y santificar tu nombre porque realmente tú eres digno, Señor, de ser exaltado y glorificado. Todo lo que existe, existe por medio de tu palabra. Todo lo que existe lo creaste por medio de tu Hijo Jesús. Lo creaste para Él y por Él. Y en esta noche, Señor, queremos alabarte. Tú eres un Dios todopoderoso. Y así como tu palabra es poderosa y creó todas las cosas de la nada, tu palabra hoy, Señor, sigue siendo poderosa para alimentarnos, para edificarnos, para ayudarnos. Amado Dios, queremos confiar en ti en esta noche y que realmente seas tú, Señor, el que estés tomando el control de mi vida, de mi corazón, de mi mente, para que tu palabra, Señor, tu vida pueda ser ministrada en esta noche. Confiamos, Señor, en tu Santo Espíritu. Invocamos tu nombre. También te pido que prepares los corazones, las mentes de los hermanos que van a recibir esta palabra. Y te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos concedes de poder abrir tu palabra libremente, considerarla y estar a tus pies para escuchar tu enseñanza, Señor. Señor, límpianos en esta noche una vez más de todo tipo de pecado, de todo tipo de contaminación, Señor, con tu sangre preciosa y guárdanos del mal, Señor. En ti, Señor, estamos cobijados bajo la sombra de tus alas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, como decíamos, estoy muy contento porque vamos a dar término en esta noche a este estudio de los dones del Espíritu. Pero como todas las reuniones, vamos a recordar, amados hermanos, que hemos emprendido este viaje acerca del estudio de los dones del Espíritu con el objetivo de colaborar con el propósito de Dios. Hay un propósito de Dios y ese propósito es muy claro. Lo hemos leído en varias oportunidades, hoy lo recordamos. Efesios capítulo 1 y 10 dice que Él se propuso en sí mismo, según su beneplácito, reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Pero también hemos dicho que el medio para llegar a ese día, a ese momento, porque hay el cumplimiento de los tiempos establecidos por Dios, que es soberano, es la iglesia. Entonces, para llegar al propósito, el medio para llegar a ese propósito es la iglesia. Por eso en Efesios 4:12 el Señor nos muestra que los ministerios que Él dio como dones a la iglesia son para el perfeccionamiento de los santos en vista de la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra? La edificación del cuerpo de Cristo. Esa obra es la edificación, la construcción de su casa, que es la iglesia. Amados hermanos, la iglesia es la familia de Dios que está hoy siendo entrenada por el Señor y es la responsable o el medio, como hemos dicho, para que el Señor pueda traer su reino aquí a la tierra. Hoy ya está presente por medio de la iglesia de una forma espiritual, pero sabemos que eso se va a completar de una manera física, tangible, visible, cuando el Señor Jesús venga. Pero hermanos, esta edificación de la casa de Dios
no se lleva a cabo, como leímos en Zacarías 4:6, ni con la fuerza humana, ni con ejército humano, sino por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hermanos amados, es el Espíritu Santo el que transmite a la iglesia toda la obra de Cristo. Cuando el Señor Jesús se encarnó, cuando el Señor Jesús murió, el Señor Jesús fue sepultado, el Señor Jesús resucitó, e inclusive el Señor Jesús cuando ascendió, completó esa obra magnífica en favor de sus redimidos, de la iglesia, de sus escogidos, y en favor de todo el mundo y de todos aquellos que quieran hoy recibir. Pero cuando por la fe el hombre recibe esa obra, es el Espíritu Santo el que nos transmite todo eso de Cristo y lo aplica a nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo es fundamental para llevar a cabo la edificación de la casa de Dios, porque Él nos transmite todo lo de Cristo. Quiero leer en esta noche un pasaje que se encuentra en Colosenses al capítulo 3. Quiero que los hermanos me acompañen, por favor, con sus Biblias. Los que están anotando pueden anotar. Colosenses, capítulo 3, amados hermanos. La palabra del Señor nos muestra ese principio. Entonces, amados hermanos, Colosenses, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 11. Dice así, hermanos, hablando del nuevo hombre, como refiriéndose a la iglesia, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos amados, entonces, como decíamos, aquí la palabra de Dios hablando del nuevo hombre, que es como la iglesia, dice que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, esto quiere decir que solo lo de Cristo es de ayuda para esta obra. Amados hermanos, si nosotros no entendemos este aspecto de la obra de Cristo y de la obra del Espíritu Santo y no analizamos con mucha diligencia los dones del Espíritu Santo, nosotros vamos a correr el riesgo de poder introducir en la obra de Dios algo nuestro y no lo de Cristo. Y todo lo que es nuestro, de nuestra naturaleza humana, caída, no es de ayuda para la iglesia o para la edificación de la iglesia. Solamente lo de Cristo, solamente la experiencia de Cristo. Hay una alabanza que nosotros cantamos y decimos, yo quiero más y más de Cristo. Cuando cantamos esa alabanza, amadísimos hermanos, no estamos diciendo que nosotros queremos algo más, como si fuera que no tenemos ya toda la provisión por el Espíritu. Nosotros ya hemos recibido por el Espíritu todo lo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando cantamos yo quiero más de Cristo, estamos hablando de que queremos más de la experiencia de Cristo, del Cristo que mora en nosotros. O sea, más de Cristo significa más de que ese Cristo que mora en nosotros pueda ir conquistando todo nuestro ser, ganando nuestra alma, conquistando nuestros pensamientos, nuestras emociones y aún hasta nuestros cuerpos. Entonces, cuando decimos yo quiero más de Cristo, no debemos pensar que no estamos completos en Cristo y que aún necesitamos algo más para la edificación. Lo que decimos en esa alabanza es que queremos más de la experiencia de Cristo. Porque una cosa es tener todo lo de Cristo, pero otra cosa es vivir todo lo de Cristo. Estar llenos de Cristo, estar saturados de Cristo. Y para eso yo veo personalmente también ese aspecto del Espíritu que tiene que derramarse sobre la iglesia para que ese Cristo que mora en nosotros pueda fluir y los ríos de agua viva puedan fluir desde nuestro interior para la edificación de la casa de Dios. Así que, hermanos amados, necesitamos más de la experiencia de Cristo para la edificación de la casa de Dios,
que es la iglesia. Hermanos amados, antes de que Cristo haya venido a cumplir esa obra maravillosa que cumplió en favor nuestro, podemos decir que hay una diferencia entre el Cristo personal, el Cristo individual y el Cristo corporativo o el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Cuando Él resucita, hermanos, Él en el día que se presenta a sus discípulos, sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Amados hermanos, desde ese momento Cristo se introduce en los creyentes y se cumple aquella promesa del Espíritu que decía que no solamente iba a estar con ustedes, sino que iba a estar en ustedes. Entonces, hoy ese Cristo que antes de su obra, antes de hacerse hombre, antes de morir, antes de ser sepultado, resucitar y ascender, era un Cristo personal, era un Cristo individual. Hoy ese Cristo incluye a los redimidos, nosotros incluidos en Él y Él incluido y mezclado con nosotros. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo hoy, vemos a un Cristo como cuerpo. Cuando nosotros vemos a los santos, ya no vemos a los creyentes por una parte y a Dios por otra parte. Lo que Dios hizo es lo que está hablando el hermano César en este tiempo, el gran misterio, hablando de esa unión orgánica y espiritual que existe entre los santos, los hijos de Dios, la iglesia y Cristo, que son una sola entidad. Eso es lo que dice la palabra en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces hoy Cristo, cuando encontramos la palabra Cristo, nos referimos a ese Cristo mezclado, incorporado, metido dentro de su iglesia. Y también nosotros hoy somos parte de ese cuerpo. En 1 Corintios, amados hermanos, capítulo 12, que es justamente el capítulo de los dones espirituales, voy a leer el versículo 12 para explicar un poco este aspecto de este Cristo corporativo. Dice así el versículo 12 del capítulo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, cuando aquí la palabra dice, así también Cristo, no solo se refiere a la cabeza, sino también al cuerpo. Se está refiriendo al Cristo corporativo o al cuerpo de Cristo. Ese Cristo que hoy nosotros conocemos es el que se está edificando juntamente con su cuerpo. Y hoy nosotros somos parte de ese Cristo y Cristo es parte de nosotros por medio del bautismo en el Espíritu Santo, porque dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos amados, hoy somos parte de ese Cristo y hoy Cristo mora en cada uno de nosotros y estamos involucrados en esa edificación de su casa que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, este aspecto nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor se le aparece a Pablo, que en aquel entonces era conocido como Saulo, camino a Damasco. Se le aparece en Hechos 9 y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, pero en realidad al perseguir a los cristianos, al perseguir a los creyentes, Pablo sin saberlo estaba persiguiendo a Cristo, porque ese Cristo es ya un Cristo corporativo, es un Cristo que incluye todos los miembros de su cuerpo. Amén. También hay un pasaje en 1 Corintios 8, hermanos, y lo quiero leer. Pablo está hablando ahí de un aspecto de la conciencia, un aspecto del tener cuidado con los hermanos en la vida de iglesia. Y en el versículo 12, miren lo que dice Pablo acerca de esto que estamos diciendo. De esta manera, 1 Corintios 8:12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Amados hermanos, si nosotros hoy tenemos algo entre nosotros, ofendemos a algún hermano, herimos a algún hermano, pecamos contra un hermano, debemos tomar conciencia que estamos pecando y viendo a Cristo. Porque ese hermano es parte de ese cuerpo que hoy es Cristo, es el parte del Cristo corporativo que es la iglesia. Amén, amados hermanos. Entonces, si la iglesia, la esencia de la iglesia es Cristo, todo lo de Cristo es necesario para la edificación en todos los de Cristo. Amados hermanos, debemos entender esta realidad y no pensar solamente en que queremos servir al Señor, sino que debemos servir y ser útiles para el cuerpo de Cristo, pero teniendo en cuenta que solamente la experiencia y la vida de Cristo que está en nosotros, la experiencia de la vida de Cristo es lo que va a poder ser de ayuda para la edificación de la iglesia. Entonces, por eso estamos estudiando los dones. Porque si no sabemos cuáles son nuestros dones, si no entendemos cuáles son los dones del Espíritu, nosotros vamos a correr el riesgo de introducir en la obra de Dios algo nuestro, algo más carnal, algo más natural, algo más de la vieja naturaleza, y vamos a crear problemas en vez de crear edificación y ayuda. Por eso, amados hermanos, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor abra los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que podamos entender y conocer y saber cuáles son nuestros dones o cuál es el don que el Señor me ha dado, para que a través de ese don yo pueda ministrar y pueda ser de ayuda al cuerpo y a la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice en 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Amén, hermanos. Eso es parte de esta introducción que hemos dado. Ya hemos estudiado varios dones. ¿Se acuerdan que yo he dividido haciendo un cálculo en 15 o 16 dones en base al don de la profecía? Hemos estudiado primeramente los 5 dones que tienen relación con la palabra. Vamos a nombrarlos para no olvidarnos. Don de la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de profecía, don de enseñanza y don de exhortación. Estos tienen conexión con el aspecto de la palabra, que es muy importante. Después vimos los dones milagrosos. Hemos hablado del don de fe, hemos hablado del don de sanidad, hemos hablado del don de milagros, del don de lenguas, de interpretación de lenguas. Y hemos hablado también del don de profecía en el sentido de predecir el futuro. Y hoy nos quedan los últimos 5 dones que tienen más que ver con un aspecto del servicio en la casa de Dios, o de los roles, o de las funciones, o de las actividades en la casa de Dios. Aparte, el último, que es el discernimiento de los espíritus. Vamos a comenzar, amados hermanos, por el don de presidir, el don de dirigir, podemos llamarlo como querramos, don de liderazgo, don de administrar. Ese es un don que se encuentra en Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo ahí porque todos los dones, aparte del discernimiento de los espíritus, se encuentran en estos versículos de Romanos 12. Al versículo 8 de Romanos 12 dice así, hermano. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. En esta noche vamos a comenzar estos últimos 5 dones con el don de presidir, de dirigir, el don de liderazgo. En 1 Corintios 12:28 también hay una mención acerca de estos hermanos. Dice, los que administran. O sea, en la economía de Dios, hermanos amados, en el plan de Dios y en la edificación de su casa, el Señor ha encomendado su administración de sí mismo y el gobierno de esta casa a algunos hermanos, y para los cuales el Señor ha capacitado con ese don de liderazgo. Son hermanos que dirigen, son hermanos que presiden. Esta es la capacidad dada por el Espíritu de poder gobernar o administrar la casa de Dios.
Son hermanos que toman la delantera, que dirigen a la congregación. Y es característico de los hermanos que ocupan el rol o la función de ancianos, pastores u obispos en la casa de Dios. Amados hermanos, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero si uno empieza a leer los requisitos, entre los requisitos llega al versículo 4, al versículo 5, vamos a ir ahí un ratito para no equivocarnos. En primera de Timoteo capítulo 3, dice, hablando de los requisitos que debe tener el anciano, al versículo 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos amados, es necesario que estos hermanos que tienen este don también puedan tener otros requisitos que tienen más que ver con el carácter para que puedan cumplir con ese don con diligencia. El carácter es muy importante y este don está muy relacionado con el gobierno en la casa de Dios, con el tomar la dirección, tomar el liderazgo en la casa de Dios. Amados hermanos, esto es saludable para las iglesias locales. En las iglesias locales es muy bueno que todos los hermanos sepan exactamente quiénes son aquellos hermanos que han sido elegidos por el Espíritu Santo para que tomen el liderazgo y puedan presidir a la congregación. ¿Quiénes son aquellos hermanos que han sido encargados por el Señor para la administración de la casa de Dios, para el cuidado de la casa de Dios? Y estos hermanos deben ser hermanos que sepan gobernar sus casas. Si un hermano no es un hermano que está lleno de deudas, que no administra bien su casa, que no tiene buena relación con su esposa, que sus hijos son de mal testimonio, que él mismo no es, el carácter no podría permitir, aunque tenga el don, no le puede permitir ocupar ese rol en la casa de Dios, amados hermanos. Quiero leer también en la carta de Pablo a Tito. Miren lo que dice Pablo acerca de los ancianos en el versículo 7. Acuérdense que en Romanos 12 dice los que presiden, háganlo con solicitud. Y en Primera de Corintios 12, 28 dice los que administran. Y aquí en Tito 1:7, Pablo, hablando de los ancianos, le dice a Tito que es necesario que el obispo sea irreprochable, como que como administrador de Dios. Amados hermanos, los hermanos que anhelan el obispado, los hermanos que tienen este don, esta característica, esta gracia dada por Dios de poder presidir, de poder liderar, que tienen esa capacidad dada por el Señor, son administradores de Dios en la iglesia. Ellos deben aprender a ministrar a Dios a la congregación y no a ellos mismos. Por eso, hermanos, es muy importante que los ancianos sean hombres de oración, sean hombres consagrados, sean hombres que aman a Dios por sobre todas las cosas y aman a la iglesia, porque de esa manera ellos cuando abren su boca, cuando empiezan a tener contacto con la congregación, ellos están ministrando, administrando y concediendo y sirviendo a Dios por medio de ellos. Son canales a través de los cuales Dios mismo se concede a su congregación. Hermanos, este es un don precioso que naturalmente lleva a este oficio, los que presiden. Hermanos amados, voy a leer también en Primera de Timoteo, capítulo 5, para que ustedes vean que efectivamente este don de presidir, de liderar, tiene mucho que ver con el gobierno en la casa de Dios. Hermanos amados, la casa de Dios debe ser algo ordenado porque Dios es un Dios de orden. Y vuelvo a repetir, es saludable, es beneficioso que la congregación sepa quiénes son los hermanos, que son los ancianos en esa localidad, para que haya un orden y un buen
funcionamiento, porque eso está dentro del plan de Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces se dan cuenta, hermanos, que los ancianos tienen que ver muchísimo con el gobierno en la casa de Dios, en la administración. O sea, hay hermanos que tienen que juntarse y decidir cómo administrar el dinero, las decisiones acerca de las reuniones. A veces hay casos delicados en la iglesia. Deben constantemente tener esa carga de la iglesia y de los hermanos en sus corazones y deben ocuparse del cuidado de la iglesia, y eso ellos lo obtienen en el gobierno en sus casas. Son hermanos que tienen casas ordenadas, son de buen testimonio, son aptos para enseñar, y por eso son los que tienen que presidir a la congregación. Hermanos amados, en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, dice así acerca de los que están en la delantera. Primera de Tesalonicenses 5. Pablo escribe a la congregación que está en Tesalónica y dice así a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Estos hermanos deben presidir en el Señor. No se puede dirigir, no se puede liderar si no estamos en el Señor, en el Espíritu del Señor, confiados en el Señor, dependiendo del Señor. Entonces el liderazgo, la dirección y el presidir se hace de una manera aprobada. Estos hermanos también amonestan. Son los hermanos que generalmente el Señor ha puesto para que amonesten a la congregación sobre situaciones diferentes. Y esto es algo saludable también en la iglesia, mis amados hermanos. Y acá Pablo insta a que puedan apreciar a estos hermanos y sujetarse. Hermanos amados, también quiero leer Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Lo que dice Pablo también acerca de los hermanos que están presidiendo. Dice ahí: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Los ancianos son hermanos que sirven a la congregación. Los ancianos son hermanos que presiden y gobiernan, pero no según la mentalidad del mundo, que piensa el mundo que el que gobierna es el que está por encima de los demás en una manera jerárquica, que esa es una autoridad que se impone arbitraria. Sin embargo, en la casa de Dios, los que sirven son los que serán mayores. Así dice la casa. Así el Señor le enseñó a sus discípulos. Si ustedes quieren ser los más grandes, díselo, porque ellos discutían quién va a ser el mayor, deben humillarse y servir a los demás. Entonces el gobierno en la casa de Dios se relaciona a un gobierno de servicio, de trabajo. Son hermanos que presiden y lideran porque han trabajado y demostrado, y así la congregación reconoce ese ministerio que el Señor les ha a cual el Señor los ha llamado, y el Espíritu los ha capacitado con el don de presidir. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros obispos. Eso lo dice en Hebreos capítulo 13, en 2 versículos diferentes dice: sujetaos, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué dice pastores? Porque nunca hay un solo pastor. Nunca hay un solo anciano, nunca hay un solo obispo. Nosotros vemos en el consejo de Dios y según la enseñanza de los apóstoles que este grupo es un grupo constituido por al menos 2, 3 o 4, ojalá más. Si la iglesia crece y hay necesidad y los hermanos maduran, entonces el Señor va constituyendo varios ancianos, que es el presbiterio, los presbíteros, el consejo de ancianos. No hay solamente uno.
Justamente leíamos el domingo pasado acerca del espíritu de Diótrefes en una iglesia a la cual el apóstol Juan escribe y dice que él quería ocupar el primer lugar entre todos, que no permitía que la iglesia recibiese a los que venían a visitarlos y expulsaba a algunos de la iglesia. Debemos librarnos de ese espíritu y por eso el Señor ha dejado claramente en su palabra que el gobierno está en manos de estos hermanos en plural, que trabajan juntos, se sujetan entre ellos, se aman, oran, si se pelean y discuten, entre ellos se pelean y discuten, después se abrazan y están unidos. Y eso es lo que salva de que surja uno que quiera ser el primero y que quiera mandar y que lo que dice él es ley. No, no es así. El único que surge, el único que es cabeza, sabemos que ese es el Señor, el príncipe de los pastores. Hermanos, la palabra dice que este don de aquellos hermanos que lo tienen debe ser hecho con solicitud. Solicitud es igual a diligencia, cuidado, atención, afán o celo en el sentido positivo. Y como hemos dicho, hermanos, eso tiene muchísimo que ver con el carácter. Hermanos amados, el carácter para ocupar este rol en la vida y en la casa de Dios es muy importante. Una cosa es el don y otra cosa es el carácter. Si un hermano, por ejemplo, dice, sí, hermano, mañana voy a estar ahí a tal hora, y no aparece, no avisa, o dice, sí, vamos a hacer esto y al final no pasa nada, es un hermano que todavía no podría ocupar un cargo de este tipo en la iglesia porque es irresponsable. No se le puede confiar eso. Por eso es necesario que estos hermanos que tienen el don o que anhelan el obispado ya teniendo ese don, puedan crecer en vida para que sean hermanos confiables, serios, de buen testimonio, con casas ordenadas y para que tengan autoridad al hablar en la casa de Dios. Uno de los problemas mayores en las iglesias es que los que están liderando no tienen autoridad para hablar la palabra de Dios porque sus casas no demuestran lo que ellos deberían demostrar o ser, decir. Amén, hermano. Entonces, muy, pero muy importante este aspecto del carácter. El segundo don que vamos a tratar hoy es el don de servicio o de ayuda, que también se encuentra en Romanos capítulo 12. Dice ahí en Romanos capítulo 12, estamos leyendo esta noche, dice la palabra en el versículo 7, el que tiene el don de servicio en servir. Y en primera de Corintios 12:28 dice, los que ayudan. Este don, amados hermanos, es la capacidad dada por el Señor para poder servir en varios asuntos, para poder ser de ayuda en varios asuntos que tienen que ver con la iglesia. Generalmente son asuntos más prácticos, son asuntos más seculares. Y este don caracteriza mayormente a los diáconos y a las diaconisas. La palabra diácono o diaconisa significa servidor. Entonces, de manera particular, los diáconos tienen este don. Son hermanos que ayudan. Hermanos amados, todos debemos ayudar en la iglesia. Todos debemos servir en la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo se debe levantar. Pero hay algunos que, por ejemplo, uno llega a una reunión en una casa y lo primero que hace el hermano después de saludar, que es, hermano, ¿qué puedo hacer? Agarra la silla, lleva, hace, ¿a quién puedo visitar? ¿A quién puedo ayudar? Hermano, aquí estoy a disposición. ¿Por qué? Porque tienen una gracia especial dada por el Señor del servir. Ellos se sienten identificados con el servicio, estimulados por el Espíritu para servir en la casa de Dios. Pero también en ese caso, aunque uno tenga ese don, si quiere ocupar el cargo de diácono o diaconisa, hay esos requisitos que tienen muchísimo que ver con el carácter. Vuelvo a repetir, hermanos, una cosa es el don, otra cosa bien distinta es el carácter. El don debe estar acompañado por el carácter para que uno pueda ocupar un rol, una función en la iglesia. No podemos cometer el error de nombrar a aquellos hermanos que estamos saliendo a la obra, de nombrar hermanos que tienen capacidades, que son útiles, pero que no tienen carácter,
que no cumplen con los requisitos porque vamos a tener problemas. El Señor para eso pone los requisitos. Hermano, vamos a leer Hechos, capítulo 6. Vamos a ver un ejemplo de este don de servicio en la casa de Dios. Hechos, capítulo 6, desde el verso 1, dice así en la iglesia primitiva: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí, amados hermanos, nosotros podemos ver estos dos roles en la iglesia local. Aquellos hermanos que han sido puestos por el Señor con un ministerio especial de oración, de palabra, de enseñanza, y que deben dedicarle tiempo a eso para que la iglesia pueda nutrirse de alimento sólido, bueno, saludable, que es Cristo, que pueda tener un lindo plato para comer y poder vivirlo, ¿verdad? No solamente para oírlo. Pero a veces en la vida de iglesia sabemos que hay situaciones que requieren de una ayuda práctica, como en este caso, esta distribución de la comida en las mesas diarias, esta gran multitud. Habían algunos judíos que hablaban griego y que eran los helenistas, se quejaron de que las viudas eran desatendidas, surge este problema y entonces los apóstoles, los 12 se reúnen y piden que sean nombrados 7 hombres, pero hermanos, tenían que servir a las mesas y miren las características: llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio y llenos de sabiduría de Dios. Hermanos amados, para poder servir eficazmente en la casa de Dios, no podemos utilizar personas que, aunque tengan mucha diligencia, aunque tengan buenas capacidades o inclusive tengan dones del Espíritu, no sean personas sensibles a la voz del Espíritu, que no sean personas que tienen una sabiduría de las cosas de Dios, porque entonces van a querer introducir su mente natural y carnal a la vida de iglesia y van a haber problemas. Entonces el Señor nos quiere evitar problemas y para eso debemos buscar hermanos y hermanas que tengan un entendimiento espiritual para que ellos puedan ocupar ese cargo tan pero tan importante en la vida de iglesia. Estos tenían que servir a las mesas, pero tenían que ser llenos del Espíritu, de sabiduría y de buen testimonio. Ahora, hermanos, ojalá toda la iglesia pueda llegar a ser un diácono, una diaconisa, y de entre ellos surjan ancianos, porque la idea de Dios es que todo su cuerpo pueda levantarse para servir. La idea de Dios es que toda la iglesia se levante para servir. Aunque no ocupen un rol como diáconos, uno puede ejercer su ministerio de servicio y de ayuda a la iglesia. Y eso es lo que estamos tratando, hermanos, de incentivar a la iglesia, a las iglesias, que cada uno de los hermanos puedan ser impulsados por el Señor, no solamente para descubrir sus dones, sino para ponerlos al servicio de la iglesia y ayudar como el Señor quiere. Pero entre ellos hay algunos que tienen ese don particular. Hermanos, avancemos al tercer don de esta noche, y este es el don de misericordia. También lo encontramos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, volvemos ahí, dice en el versículo, al final del versículo 8, atiendan bien lo que dice del capítulo 12 de Romanos: el que hace misericordia con alegría. Amados hermanos, en la iglesia y entre los santos, hay algunos hermanos que reciben la gracia de Dios, que hace que sientan una compasión particular por los que sufren y les ofrezcan ayuda. Esos son hermanos y hermanas que tienen el don de misericordia. Son hermanos que no pueden aguantar ver sufrir a un hermano, una hermana o a alguien, y necesitan
categóricamente ayudar para que cese ese sufrimiento. Son hermanos sensibles en ese aspecto y eso es una obra del Espíritu. Todos los hermanos debemos ser misericordiosos, todos los hermanos debemos servir, todos los hermanos debemos tener este tipo de servicio en la casa de Dios, pero hay algunos que sobresalen de una manera particular y eso está establecido soberanamente por Dios. Y esos hermanos que tienen esos dones deben ponerlo al servicio de la iglesia. Por ejemplo, en una reunión de iglesia puede surgir un problema de una hermana. El domingo hemos tenido una hermana que ha compartido una situación difícil familiar, ¿verdad? Entonces toda la iglesia es como que se compadece de esa situación, ora, pero hay algunos entre los hermanos que tienen un dolor enorme y que no pueden estar parados y quietos y llaman y se dan para hacer y qué podemos hacer y qué. Esos son hermanos que tienen el don de misericordia y que digamos se compadecen de una manera especial y tienen un corazón para aquellos que están sufriendo de enfermedad, de necesidad, de cualquier tipo de situación y se ponen al servicio para hacer actos de misericordia. Hermanos amados, la palabra misericordia etimológicamente está compuesta de dos palabritas, miser, que significa miserable o desdicho, y cor o cordis, que es corazón. Entonces, misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. A eso se refiere la palabra misericordia. Hermanos, como dije, es interesante que dice el que hace misericordia. Se trata de hacer, no solo de sentir. Y no solamente de hacer, sino de hacerlo con alegría. Por ejemplo, un hermano que dice, no, yo soy demasiado misericordioso y va, por ejemplo, en un vehículo y ve a una persona con sus hijos que está ahí padeciendo un poco de frío y dice, ay, 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 mamá, andate más rápido, no quiero ni verles porque yo soy muy misericordioso, anda, 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 anda. Eso no es un don de misericordia. El don de misericordia se efectúa cuando esa persona ve, para su vehículo, se va a su casa, busca una frazada y va y pum, le pone la frazada. O sea, nos lleva a la acción para hacer algo por aquellos que están sufriendo, padeciendo necesidad. Ese es el don que caracteriza a estos hermanos. Hermanos, vamos a ir, bueno, lo voy a nombrar solamente. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquellos hermanos que hacen misericordia deben hacerlo con gozo, con alegría, si realmente tienen ese don, sin murmurar, sin lamentarse, sin nada, sino con mucha alegría. Vamos a ver algunos ejemplos de nuestro Señor. En Marcos capítulo 8, nosotros vemos ahí en el versículo 1 y 2, esta misericordia es la misericordia dada por el Espíritu, o sea, no es una misericordia humana, es la misericordia que estaba en Cristo, que tenía Cristo, y el Espíritu nos transmite ese mismo sentimiento, esa emoción, esa gracia a nosotros por el Espíritu para que podamos experimentar esa misma misericordia. Dice ahí en Marcos 8:1, dice, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, o sea, eran personas que estaban padeciendo hambre, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Hay veces que nosotros hacemos campamentos, ¿verdad? Cuando podíamos, todavía la pandemia no había llegado, y capaz tenemos hermanos que vienen del interior, que vienen con un micro, un buen grupo, los hermanos de Villa Rosario, por ejemplo, y los hermanos que tienen el don de misericordia son aquellos hermanos que piensan en que estos hermanos en el viaje de regreso capaz no van a poder con los chicos parar para comprar comida o esto que aquello, capaz hace frío. Entonces se preparan en el campamento y dicen, hermano, ¿por qué no les damos a los hermanos para que tengan en el viaje algo calentito y coman y no sufran? Esos son hermanos que están pensando ese tipo de compasión y de misericordia que nos lleva a la acción es la misma misericordia que el Señor tenía por las multitudes
pensando en ellos, pensando en sus hijos, pensando en sus familias. Y ese tipo de compasión es el que hoy algunos hermanos por el Espíritu pueden sentir por las demás personas. También, hermanos, en Mateo capítulo 9, vamos a leer un ratito ahí, Mateo solamente un versículo, en capítulo 9, Mateo capítulo 9, desde el versículo 36. Miren lo que dice el Señor. Verso 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos amados, el Señor cuando veía las multitudes tenía compasión porque no tenían pastores. Y aquellos hermanos que tienen el don de misericordia, que tienen compasión por las ovejas, que se reúnen pero que no hay pastor, no solamente van a doblar sus rodillas y van a orar a Dios el Padre para que envíe obreros, sino que ellos mismos van a ponerse como una posibilidad de ser aquellos que cuidan de esas ovejas. Son hermanos que cuidan de los hermanos. Son hermanos que no pueden ir a dormir sabiendo que hay necesidad en la iglesia, sabiendo que hay algunos que necesitan ser pastoreados, cuidados, discipulados. Ese es un don que el Señor nos da y que debemos utilizarlo en accionarnos, activarnos en oración para que hayan pastores, para que seamos nosotros aquellos que cuidemos, ayudemos a la iglesia, porque en la iglesia hay necesidad, hay sufrimiento, hay padecimiento, hay situaciones difíciles. Y así como el Señor Jesús tenía compasión por esas multitudes, así estos hermanos y hermanas oran al Señor de noche y día para que el Señor levante obreros. Y ellos mismos se disponen para poder ser aquellos que van a visitar a los hermanos y que cuando duermen con un aire acondicionado y con una frazada, piensan en aquellos que no tienen eso y que puede ser que estén padeciendo frío. Piensan en los hermanos que no están pagando sus cuentas. Piensan en los hermanos que no tienen comida y que no debe suceder eso en la iglesia. Y esos son los hermanos que el Señor usa para que la iglesia no permita que hayan necesitados en su casa. Si en la iglesia hay necesitados, es porque en la iglesia no hay hermanos que tienen un corazón para con los demás. No tienen la misericordia y la compasión de Dios. Y aquellos hermanos que tienen ese don, pónganlo al servicio de la casa de Dios, porque los dones son para el beneficio del cuerpo. Hermanos amados, cuando vamos a hacer compras y vemos toda esa cantidad de elementos que podemos comprar, pensemos en aquellos que no tienen y compremos también para ellos. Que la iglesia pueda levantarse con un corazón misericordioso para ayudar a cada uno de los hermanos y aún aquellos que están afuera de la iglesia que necesitan ayuda. Pero la palabra nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, principalmente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, voy a leer Lucas capítulo 10. Solamente algunos versículos de este capítulo. Es la parábola del buen samaritano, todos la conocen, pero voy a leer solamente desde el versículo 33 en adelante. Miren, hermanos, lo que sucede aquí. Ustedes conocen perfectamente la parábola. Había un hombre moribundo, pasó un levita de largo, otro sacerdote de largo, y llegamos al 33 y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿se dan cuenta, hermanos? Hay un mover de misericordia. El don de misericordia es el que hace misericordia, no solo el que siente y llora pero no hace nada. El verdadero misericordioso es el que siente y es impulsado a hacer algo para que esa persona deje de sufrir. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Y otro día al partir sacó los denarios, 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aún, hermanos, este don es muy importante cuando hay que ofrecer un servicio de ayuda a algún hermano que capaz es encomendado. Los ancianos deciden, por ejemplo, dar una provista a una familia que está en necesidad de la iglesia y llaman a un hermano o darle un dinero para que pueda pagar algo y va a ese hermano a dar la encomienda. Ese hermano debe ser un hermano que sea sensible, no puede él hacer una cara como diciendo qué carga que sos para la iglesia, haciéndole sentir mal a la hermana o al hermano. Tienen que ser sensibles y prudentes. Y por eso los que tienen don de misericordia son excelentes para poder ir a ayudar a aquellas hermanas y hermanos, familias que están en dificultad, porque no los juzgan, no los condenan, se compadecen con ellos, sufren con ellos. Y así debe ser toda la iglesia. Hay hermanos que no tenemos capaz ese don de misericordia y cuando nos dicen hay una necesidad, ya otra vez ahí, ¿cómo no va a haber necesidad? Seguramente está en pecado. Ya queremos juzgar. O hay algún hermano que está enfermo y dice, ay, algún pecado seguro hizo y ay, seguro, no le conozco luego a ese hermano. Hermano, tengamos cuidado de poder actuar de esa manera, que el Señor nos ayude a ser misericordiosos unos con otros. Toda la iglesia. Voy a leer un pasaje y con esto terminamos este don. En Efesios, capítulo 4. Esto ya es algo más general. Efesios, capítulo 4. Aquellos hermanos que tienen el don de misericordia, enseñen a los demás, enséñennos a poder expresar esa misericordia como iglesia, como cuerpo. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados hermanos, una iglesia que es característica, que está siendo caracterizada por el amor de Dios, es una iglesia donde no hay ira, donde no hay gritería, donde no hay maledicencia, donde no hay malicia. Hay bondad, hay amor, hay misericordia. Eso es lo que el Señor está buscando en todos sus hijos. Hermanos, pasemos al cuarto don, el penúltimo de esta noche, que es el don de repartir o el don de dar. Romanos capítulo 12, volvemos. También ahí en el versículo 8, dice ahí en el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad. Este yo pienso que está muy conectado al don de misericordia. Aquellos hermanos que tienen el don de misericordia generalmente son hermanos que dan con generosidad. Ay, hermano, qué maravilla tener ese don de no ser aquellos mezquinos con nuestras cosas, con nuestra ropa, con nuestra casa, con nuestro auto, con nuestra plata, con nuestro celular, con nuestro todo es mío. Yo no presto, no me toquen esto, no me toquen aquello. Hermanos, que podamos aprender a dar con generosidad. Qué maravilla aquellos hermanos que tienen esa gracia de Dios de poder dar y repartir, porque esos son los hermanos que el Señor usa para que en su iglesia haya dinero, haya bienes materiales, para que los hermanos puedan recibir las ayudas necesarias. Una iglesia que es una iglesia obediente, es una iglesia donde no puede, no debe absolutamente haber ningún necesitado. Eso es pecado en la iglesia. Si hay un solo hermano que está pasando necesidad, la iglesia está pecando. No podemos permitir eso. Y por eso el Señor ha dado estos dones para que se expresen y se manifiesten en la vida de iglesia. Y hayan hermanos que el Señor los llene de dinero. Amén. Los llene de
trabajo los bendiga, pero que tengan ese don de misericordia, ese don de dadivosidad, ese don de repartir y sean dadivosos y lo hagan con alegría y puedan dar para que en la iglesia los hermanos que son llamados por el Señor puedan disponer de esas ayudas para cubrir los gastos y necesidades de todos los hermanos. Esa es la iglesia de Dios y esa es la iglesia que queremos. Por eso hablamos de los dones. No puede ser que en una iglesia hayan hermanos que sufran necesidad y que otros estén comoditos sin sufrir absolutamente nada. No debe suceder eso. Y para eso el Señor nos ha dejado un modelo de iglesia. Un modelo de iglesia. ¿Y saben cuál es ese modelo? Vamos a leer, amados hermanos, Hechos capítulo 4. Miren ahí, voy a leer en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hay hermanos y hermanas que cuando deben ayudar, les duele hasta el alma largar ese dinero. Esos no tienen el don de dadivosidad, ¿verdad? Porque les duele en el alma, no lo hacen con alegría. Dios ama al dador alegre, al que lo hace con alegría. ¿Cómo no vamos a dar al Señor? ¿Cómo no vamos a dar para la casa de Dios con todo lo que hemos recibido de Dios, hermano? Pero cuando un hermano piensa y calcula demasiado y calcula y usa su calculadora para apartar esto y apartar aquello, porque el diezmo, porque esto y aquello, ahí, hermano, ahí no hay don. Cuando hay don, cuando hay dadivosidad con generosidad, uno recibe y lo pone delante del Señor y da y sigue recibiendo, porque la Biblia dice, dad y se os dará. Hermanos amados, debemos aprender. Y aquellos que tienen ese don deben aprender a darlo. No, lo que pasa es que el diezmo ya no es parte del nuevo pacto. Y sí, es cierto, nosotros vemos en la enseñanza de los apóstoles que no se enseñaba más del diezmo. Porque es el 100% hoy, ya no es el 10, es el 100, es todo lo que yo tengo. Miren lo que dice el verso 32. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amados hermanos, hoy en esta reunión hay como 40 conexiones. Y si podemos calcular, pueden haber como 30 familias. Quiere decir que yo hoy dispongo, si esto es cierto, de 30 casas. Yo tengo 30 casas donde puedo ir a comer, puedo ir a dormir, puedo tener un techo. Y ustedes también tienen 30 casas. Pueden elegir las casas donde ir si somos una iglesia como el Señor quiere. Ahora, si somos una iglesia, hermano, como desobediente, sin amor, sin gracia, cada uno tiene su propia casa, es de su propiedad y no entiende que esa casa también es de la iglesia. 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Amados hermanos, entonces, ¿qué está predicando el hermano Tomás? ¿Que tenemos que vender toda mi casa, mi terreno para darle a los ancianos? Si el Señor te guía y vos tenés 2 terrenos, si el Señor te guía a vender un terreno para ponerlo a los pies de los hermanos, para que se reparta, amén, hacelo, no tengas miedo, no tengas temor. Pero no se trata de eso, se trata de entender que en el versículo 32, los que poseían sus cosas entendieron que era de común, era de todos. Y algunos que tenían el don, ese don, como estamos viendo acá, de dadivosidad, llegaban al punto de vender sus heredades, sus propiedades y lo daban para la iglesia, lo daban para los apóstoles. Y eso, hermanos,
Nosotros ya lo hemos visto, hermanos que han vendido sus cosas para cubrir el gasto de otros. Eso es algo precioso y que el Señor se recuerda. No es para alabar a nadie, pero es algo que debemos aprender a ser dadivosos con la iglesia, dadivosos con el Señor. Y aquellos hermanos que tienen ese don deben ejercitarlo con alegría. Amados hermanos, vamos a terminar esta noche con el don de discernimiento, el último, el don del discernimiento de los espíritus, que es un don que, amada iglesia, es muy importante en nuestros días. Ese don se encuentra en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el don del discernimiento de espíritus. El versículo 10 dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué significa el don del discernimiento de los espíritus? Hermanos amados, este don es la capacidad que recibimos de Dios para distinguir, diferenciar entre el Espíritu de Dios y el espíritu maligno o los espíritus malignos, los espíritus que no son de Dios. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Hermanos amados, si el Señor ha dado a la iglesia entre todos estos dones, también el don del discernimiento de los espíritus, que es una capacidad que se desarrolla madurando en la vida cristiana, creciendo en el Señor, entrenando el espíritu, estando en la presencia de Dios, teniendo la experiencia de la vida de Dios. Hay hermanos y hermanas que desarrollan esa capacidad interior en el espíritu de diferenciar y de distinguir aquello que viene de Dios y que es del Espíritu de Dios y aquello que no viene de Dios. Y la palabra, si nos muestra que este don ha sido dado a la iglesia, hermanos, es porque efectivamente la iglesia va a ser atacada por situaciones como estas que acabamos de leer, de enseñanzas, de espíritus malignos y de demonios, doctrinas de demonios que quieren introducirse en la iglesia por personas que son hipócritas, mentirosas, cuya conciencia está cauterizada y hacen que algunos puedan apostatar de la fe. Algunos escuchen esas doctrinas que son dañinas, de espíritus malignos, y se desvíen de la verdad. Y aquellos que son los que abandonan esa fe son aquellos que nunca probablemente han conocido a Dios, nunca probablemente han experimentado al Señor en sus espíritus, nunca probablemente han conocido de verdad lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Han estado en la vida de iglesia, han estado en el ambiente de la iglesia, pero si apóstatan, si retroceden, si abandonan la fe, el contenido de la fe, la doctrina acerca de la persona de Cristo, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, es porque no tenían a Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Vamos a leer segunda de Juan. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. En segunda de Juan, ustedes saben que en ese tiempo había un riesgo grande acerca de los falsos maestros, falsos profetas. Y por eso Juan escribe sus cartas y entre las indicaciones que él da, dice en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, hermanos, aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo, que significa la verdad acerca de quién es Cristo, acerca de la obra de Cristo, acerca de las verdades fundamentales enseñadas por los apóstoles y perseveran en el tiempo, son aquellos que de verdad tienen al Padre y tienen al Hijo. Pero aquellos que abandonan esas doctrinas acerca de Cristo, siguiendo a espíritus engañadores de doctrinas de demonios, demuestran que no tienen a Dios. Y para eso, amados hermanos, para descubrir quiénes son aquellos que enseñan falsedades, porque no es fácil, se necesita en la iglesia de hermanos y hermanas que puedan tener el discernimiento de los espíritus, que distingan, entiendan, conozcan qué es lo que se está enseñando y qué tipo de persona es la que está enseñando. Hermanos, ese es un don tan, pero tan precioso. Miren lo que dice el versículo 10 en segunda de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es la de Cristo, las verdades acerca de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos amados, yo he recibido en mi casa, algunos años atrás, a un par de jóvenes mormones con el objetivo, obviamente, de que ellos escuchen el Evangelio y conozcan de Cristo. Pero este versículo me ha confrontado mucho y yo debo decir que muy probablemente yo hoy no recibiría más a alguien que viene a mi casa, le doy un vaso de agua, le doy de comer, le doy la bienvenida y me presenta una doctrina diferente a la de Cristo. Y ustedes saben que hay doctrinas de demonios que confunden a cierto tipo de enseñanzas que no son enseñanzas buenas, porque detrás de ese tipo de enseñanzas están los demonios. Son doctrinas de demonios, bueno, pero algunos son muy ligeros y dicen, no, lo que pasa es que ellos se acostumbran así, son buenas personas y en realidad sus costumbres son de este tipo. Pero la Biblia nos dice que cierto tipo de enseñanza, como el prohibir casarse, no comer ciertos alimentos, son doctrinas de demonios. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo he cometido el error. Yo he cometido el error. Yo nunca más probablemente recibiría en mi casa. Si la persona que viene con otra doctrina quiere escuchar la verdadera doctrina y viene a una reunión o a una reunión evangelística, yo lo recibo. Pero si él quiere venir a presentar algo distinto, yo no lo recibo, no lo saludo, no le doy la bienvenida y no participo en eso nunca más. Generalmente, si yo cometo ese tipo de error o los que cometemos ese error, no le buscamos la vuelta, decimos, no, lo que pasa es que no es eso, no se aplica. Pero hermano, hay que reconocer que a veces nos equivocamos porque somos ligeros, somos imprudentes y no podemos jugar con las cosas espirituales, porque hay una guerra espiritual y detrás de ciertas enseñanzas hay espíritus malignos, hay espíritu de demonio, doctrina de demonio, que puede contaminarnos y afectarnos si no tenemos cuidado. Por eso ni dar la bienvenida en una casa, ni menos en una iglesia. Miren, hermanos, lo que dice Judas. Judas, un poquito más adelante, el versículo 22, nos da algunas indicaciones al final de su carta acerca de cómo debemos comportarnos con diferentes tipos de personas. Y en el verso 22 dice, algunos que dudan, porque hay algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, hay que convencer a aquellos que dudan para que dejen esa duda y se convenzan por el Espíritu y la palabra y se conviertan. A otros salvadlos arrebatándolos del fuego. Pero mire acá lo que dice. Y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Aún la ropa que estuvo en sus cuerpos debemos desechar ni tocar. De personas que enseñan doctrinas diferentes, que son falsos maestros, falsos profetas y son víctimas de su propio error. Debemos ser no ligeros,
No debemos ser ligeros. Y por eso el Señor ha dado en la vida de iglesia el discernimiento de los espíritus, para que los hermanos puedan aprender, la iglesia pueda aprender a no jugar con fuego. Primera de Juan, capítulo 4. Miren lo que dice la palabra. Amados, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el anticristo todavía no está en el mundo, pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo y está operando en personas que son hipócritas, mentirosos, que enseñan doctrinas de demonios y que quieren hacer abandonar del contenido de la fe acerca de Cristo a personas que están en el ambiente, que se están acercando a la vida. Y hay que tener cuidado que eso no se introduzca en la iglesia. Por eso la iglesia debe probar los espíritus. La iglesia debe juzgar las enseñanzas. La iglesia debe examinarlo todo. Y para eso los hermanos y hermanas que tienen el don, la gracia dada por el Señor de discernir los espíritus, es necesario que abran la boca y que digan lo que sienten, que digan su percepción, para que la iglesia pueda ser protegida, percibida de falsas enseñanzas de demonios que se quieren introducir en la vida de iglesia. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Jacobo y a Juan? Jacobo y Juan, en una ocasión, como no quisieron recibir al Señor en Samaria, eso lo encontramos, no lo vamos a leer, yo solamente se los voy a contar. Jacobo y Juan en una ocasión, como no quisieron recibir al Señor en Samaria, le dijeron a Jesús: Señor, ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo y los consume a todos? Eso se encuentra en Lucas 9, para los que quieran anotar, 55. ¿Saben lo que les dijo el Señor? El Señor les respondió: no sabéis de qué espíritu sois. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de qué espíritu somos. Y podemos ser influenciados por un espíritu de división, un espíritu de soberbia, un espíritu como el espíritu de Diótrefes, de protagonismo, de liderazgo único, absoluto, papal, espíritu de cualquier tipo de situaciones que efectivamente corrompen, contaminan el ambiente de la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta. Y el Señor es eso lo que les dijo a Juan y a Jacobo: no sabéis de qué espíritu sois. Por eso es muy necesario que vivamos una vida de confesión, que tengamos una conciencia limpia y que podamos estar limpios de parte delante de Dios para evitar ser influenciados hasta por un espíritu que a veces nos utiliza como instrumentos para dañar aún a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? Primeramente le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero más adelante, cuando Pedro le dice que no te suceda esto de ir a la cruz, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. A Pedro. Anteriormente le había dicho que sobre esa confesión de Pedro, él iba a edificar su iglesia, pero después le dice: apártate de mí, Satanás. Hermano, debemos tener cuidado porque hay a veces un ambiente, una atmósfera en la vida de iglesia que no es bueno, no es sano, está contaminado. Y ahí necesitamos que los que tienen el don de discernimiento de los espíritus puedan hablar, puedan darse cuenta, puedan dirigir y puedan hacer que ese tipo de situaciones se evidencien, se manifiesten y se rechacen. La iglesia que estaba en Éfeso, en Apocalipsis al capítulo 2, vamos terminando, hermanos, capítulo 2, miren lo que hizo la iglesia que estaba en Éfeso. El Señor le dice en el versículo 2 a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos.
Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos amados, la iglesia debe probar a aquellos que dicen ser, y hoy hay muchos que dicen ser apóstoles, y la iglesia está llamada a probar. Y si son hallados mentirosos, hay que denunciar que son mentirosos. Y no hay que comer todo, porque la iglesia tiene el don dado por el Espíritu en medio de sus santos para poder discernir, probar, rechazar y expulsar a todo tipo de espíritu que no sea de Dios. Amén, amados hermanos. No todos los que se dicen ser apóstoles son apóstoles. No todos los que se dicen ser profetas son profetas, son engañadores. Lo que les interesa es el dinero, lo que se les interesa es su propio beneficio, lo que les interesa es dañar a la iglesia, dividir a la iglesia. Hay gente aprovechadora. No hay que ser ingenuos. Y para eso el Señor nos ha provisto de su espíritu y del discernimiento de los espíritus. Hermanos amados, voy a terminar leyendo 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. La segunda carta de Corintios, al capítulo 7, al versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados hermanos, quiere decir que también hay contaminación de espíritu. Y a veces debemos ser ejemplo, no solo en amor, en fe, como le dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que debería ser ejemplo también en espíritu. O sea, tener un espíritu sano, puro, no contaminado, para poder ser un canal de bendición donde la vida de Dios surja límpidamente a través de nosotros y seamos de ayuda a la iglesia. Hermanos amados, los dones son de Dios y son para llevar a cabo su plan, su economía, su trabajo. La casa de Dios se debe edificar, amados hermanos, y esta edificación no se puede hacer como a nosotros nos plazca, sino según el diseño y el modelo de Dios, según su espíritu. Por eso es necesario descubrir cuáles son nuestros dones, pero por sobre todas las cosas, que el Señor nos ayude, amada iglesia, a priorizar el trabajo, el plan, la obra, la economía de Dios, que es la edificación de su casa. Que podamos poner nuestros corazones a disposición de Dios, nuestras vidas a disposición de Dios, para que todos nosotros podamos servir en esta obra maravillosa que es la edificación de la iglesia, que es la que va a traer el reino de Dios aquí a la tierra y hoy ya lo está trayendo a nivel espiritual, que es la que va a vencer, que es la que va a liberar a aquellos que están cautivos, que es la que va a predicar la verdad, que es columna y defensa de la verdad, que es el candelero de Dios que debe brillar en la ciudad y donde están los futuros que van a vencer y reinar sobre toda la tierra. Vos y yo estamos involucrados en esta obra. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Voy a orar para concluir esta noche. Gracias, Señor, por estos estudios, por estas reuniones que tú nos has permitido, Señor, poder compartir de tu palabra, Señor, poder descubrir cuál es tu plan para con nosotros. Gracias, Señor, porque cada vez más nos sentimos atraídos hacia aquello, Señor, que es tu casa, la edificación de tu casa. Gracias, Señor, porque nos has provisto de estos dones por medio de tu Espíritu, para que por medio de ellos podamos servirte, Señor. Señor, ayúdanos a descubrir cuáles son. Señor, llénanos de tu Espíritu para que no solamente tengamos dones, sino que también tengamos un carácter formado tuyo y que ese servicio que podamos ofrecer pueda ser un servicio ofrecido de manera diligente, responsable, Señor. Señor, enséñanos. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestro corazón ama más todavía nuestros sueños y nuestros proyectos y nuestras casas
y somos más atraídos por las cosas del mundo que por tu obra, por tu casa y por tus sueños, Señor. Señor, despierta en nosotros el deseo. Obra en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser encendidos con el fuego de tu espíritu, para ponernos a disposición tuya y servirte como siervos fieles. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú harás y estás haciendo una obra maravillosa en medio nuestro. Y bendice a tu iglesia en el mundo, no solo en las localidades donde estamos, sino en el mundo, Señor. Guárdanos del mal. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.